Este reactivo está muy impuro. Se me hace que voy a tener que destilarlo para que salga bien mi reacción. ¿Y qué tipo de destilación vas a hacer? ¿Qué tipo de destilación? Sí, simple, fraccionada o a presión reducida. Uy, eso no lo sé. En este programa se describirán las aplicaciones y limitaciones de cada tipo de destilación. Se discutirán los conceptos relacionados y las operaciones involucradas, con énfasis en cuestiones de seguridad. La destilación es la técnica de purificación más antigua. Se aplica generalmente a sustancias líquidas y consiste en calentar una sustancia hasta que hierva. A eso se le llama vaporización. Y luego, al enfriar, los vapores resultantes regresan al estado líquido. Eso es condensación. La destilación es útil para separar los compuestos de una mezcla aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. El punto de ebullición normal es el registrado a una atmósfera de presión, o sea, al nivel del mar. En la Ciudad de México, debido a la altura sobre el nivel del mar, el punto de ebullición de una sustancia es menor que el normal, ya que se trata de una propiedad física que depende directamente de la presión. Así como sucede con otras propiedades físicas, el punto de ebullición de un compuesto está relacionado con diversos factores, como son los grupos funcionales presentes en la molécula, el peso molecular, la forma de la molécula y la asociación intermolecular. Hay que elegir el tipo de destilación adecuada a las características de la muestra. La destilación simple se usa para separar líquidos con puntos de ebullición menores a 150 grados centígrados, siempre y cuando exista una diferencia de más de 30 grados centígrados entre las temperaturas de ebullición de las sustancias a separar y que no formen azeótropos. Entonces, hay que tener presente las propiedades del compuesto que se pretende destilar. Este compuesto es corrosivo. Tiene un punto de ebullición normal de 109 grados. Ah, y reacciona con agua. ¿Ya sabes cómo armar el equipo de destilación? Primero fijamos una pinza de 3 dedos a la mitad de un soporte. Introducimos el líquido a destilar en el matraz balón. El tamaño del matraz debe ser tal que el líquido ocupe entre la mitad y 2/3 partes de su capacidad. Si el matraz es muy pequeño, no habrá espacio para que hierva, y si es demasiado grande, se incrementa la pérdida del producto. Introducimos unas piedras de ebullición, que pueden ser trocitos de porcelana o de algún otro material inerte y poroso, o en su defecto una barra de agitación magnética. Sujetamos el matraz al soporte y colocamos la cabeza de destilación, el portatermómetros y el termómetro. Las pinzas se ubican de preferencia sobre las juntas esmeriladas. Deben ir firmemente sujetas al soporte, pero no muy apretadas sobre el equipo de vidrio. Colocamos una pinza sobre otro soporte, calculando la ubicación del refrigerante que vamos a emplear. Fijamos el refrigerante, el conector curvo y el matraz receptor ajustando la posición de las pinzas. En un equipo de destilación grande hay que usar por lo menos 2 pinzas. Conviene también usar seguros para mantener unidas las juntas. Como el compuesto que vamos a destilar reacciona con agua, es apropiado emplear una trampa de humedad que nos permitirá tener un sistema abierto a la presión externa y protegido de la humedad ambiente. Ubicamos la canastilla sobre un gato mecánico. Esto nos permitirá retirar la fuente de calentamiento rápidamente en caso de que así se requiera. La canastilla debe de tener el tamaño correcto y tiene que ir conectada a un rióstato. Y las mangueras van unidas a una bomba recirculadora de agua. El punto de ebullición se determina registrando la temperatura de los vapores que pasan al refrigerante. El bulbo del termómetro debe estar por debajo de la rama lateral de la cabeza de destilación. La destilación simple
en microescala puede realizarse empleando una cabeza de Hickman. Esto lo vimos en el video de microescala. Cuando los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla son cercanos, por ejemplo, si tienen menos de 30 grados de diferencia, una destilación simple no nos permitiría separarlos eficientemente. Entonces, podemos recurrir a la técnica de destilación fraccionada. En la destilación fraccionada se utiliza una columna de fraccionamiento entre el matraz y la cabeza de destilación. Al calentar la mezcla, los vapores suben por la columna y tienden a condensarse dentro de la misma. El condensado, al caer, se vaporiza de nuevo y se vuelve a condensar más arriba. El vapor asciende por la columna porque su densidad es menor que la del líquido. Cada ciclo de vaporización y condensación es el llamado plato teórico y da lugar a vapores cada vez más puros del compuesto más volátil a medida que suben por la columna. Dependiendo del número de platos teóricos, o sea, del tamaño y del tipo de empaque de la columna, esta técnica logra el equivalente de muchas destilaciones simples. Lo malo de una destilación fraccionada es que necesitas una gran cantidad de muestra para poder llevarla a cabo, además de que queda parte en la columna. O sea que no se puede hacer en microescala. Muchas sustancias no pueden purificarse por destilación a presión atmosférica debido a que se descomponen con altas temperaturas. Sabemos que un líquido hierve a la temperatura en la cual su presión de vapor se hace igual a la presión exterior. Entonces, si se disminuye la presión, se logrará que el líquido destile a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. El montaje de una destilación a presión reducida es parecido al de otros tipos de destilación, pero el conjunto se conecta a un sistema de vacío, una trampa y un manómetro. Sin embargo, debemos tener las siguientes precauciones. Hay que asegurarse de que el material de vidrio no esté estrellado para evitar una implosión. Usar agitación magnética para tener control de la ebullición, lubricar las juntas de vidrio con grasa de silicón para evitar fugas de vacío, verificar que las mangueras de hule sean gruesas y cortas para que no vayan a succionarse por el vacío, que la trampa de hielo sea adecuada para el tipo de bomba que se va a emplear y que todo el sistema esté muy hermético. Cuando el equipo está montado, es conveniente seguir el siguiente protocolo para iniciar la destilación a presión reducida. Primero iniciamos la agitación magnética y cuidamos que se mantenga estable. En una destilación a presión reducida, no es conveniente usar cuerpos de ebullición, ya que al aplicar vacío se pierde la porosidad de estas, haciéndolas inefectivas. Después, abrimos la comunicación a la fuente de vacío. Esto se hace con cuidado porque si hay en solución alguna sustancia volátil, puede hervir bruscamente aún antes de iniciar el calentamiento. Si no existe fuga de vacío, la presión registrada en el manómetro será la que se espera tener de acuerdo con la bomba que utilicemos. Si todo está bien, iniciamos el calentamiento, el cual debe ser gradual. Recuerda el orden que se debe seguir. Primero agitación, luego el vacío y al final el calentamiento. La trampa deberá retener las sustancias volátiles que no condensen en el refrigerante. Debe contener una mezcla frigorífica adecuada, por ejemplo, hielo seco y acetona, si se usa una bomba de alto vacío. Para otros tipos de bombas, una trampa de hielo y sal es suficiente. Es importante conocer la presión de un sistema de destilación. En el manómetro en U, la diferencia en milímetros entre la altura de las columnas de mercurio es la presión dentro del sistema en milímetros de mercurio, claro. Otro tipo de manómetro es el McClure, también de mercurio, útil para medir alto vacío. Cuando se conoce el punto de ebullición normal, se puede predecir la temperatura de ebullición de una sustancia a cierta presión. Para esto se usa un nomograma de presión-temperatura o bien se utiliza el cálculo de la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Cómo se usa? Localizamos el punto de ebullición normal del compuesto y la presión a la que vamos a trabajar y unimos estos dos puntos con una regla para encontrar en la escala de la izquierda el valor aproximado de la temperatura a la que destilará el compuesto a la presión que existe en el sistema. ¿Se puede hacer una destilación fraccionada al vacío? Así es. En una destilación fraccionada al vacío,
es importante usar un sistema que nos permita fraccionar, o sea, cambiar el material receptor sin interrumpir el vacío. Para esto, puedes usar un colector múltiple que al girarse permite conducir el destilado hacia un nuevo matraz receptor. El aparato Kugelrock es un equipo comercial que permite hacer destilaciones al alto vacío en microescala. Esta técnica usa una serie de bulbos conectados en línea mediante juntas esmeriladas. Después de permitir el equilibrio entre presiones, el calentamiento se inicia dentro del horno integrado al equipo. Este modelo te permite controlar electrónicamente la temperatura y la velocidad de giro. Los vapores se condensan en el bulbo exterior enfriado con hielo seco. Pero nos falta hablar de la destilación por arrastre de vapor. De acuerdo a la ley de Dalton, al destilar una mezcla de líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor de cada líquido es igual a la presión atmosférica. Entonces, un compuesto orgánico de punto de ebullición relativamente alto codestila con vapor de agua a una temperatura menor que el punto de ebullición de ambos. La técnica involucra pasar vapor de agua a través del material a destilar. Al condensar los vapores, se obtiene una mezcla de dos fases, una de ellas es agua y la otra el producto orgánico. El vapor de agua puede ser generado fuera del sistema y burbujeado a través de la mezcla destilar. O bien, el vapor puede ser generado internamente empleando un equipo como este. De esta manera es más fácil y seguro, pero se tarda más. Se da por terminada la destilación cuando ya no se aprecia turbidez en el destilado. ¿Y cómo salió tu reacción? Ah, muy bien. Valió la pena destilar el reactivo.